Ya tienes tu objeto 3D escaneado a través de Polygon u otra plataforma. Y ahora te preguntas, ¿qué más hago con ese objeto? O sea, ¿cómo lo puedo utilizar? Pues en este video te voy a resolver esa duda. Vamos a crear un proyecto de realidad aumentada para que puedas importar ese objeto 3D y utilizarlo en un proyecto de, por ejemplo, e-commerce o tiendas virtuales. Esto lo vamos a utilizar muchísimo porque al usuario le importa bastante poder visualizar los productos antes de comprarlo, y la realidad aumentada es muy importante para eso. Así que yo te recomiendo que te quedes hasta el final. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a Bueno amigos, como nos quedamos en el último video, acá ya tengo este objeto 3D virtualizado correctamente. Me ha gustado mucho esta planta y su maceta, cómo se ha virtualizado. Así que para poder utilizar en realidad aumentada, vamos a hacer una serie de procesos. Este video viene gracias a que ustedes han votado en la última encuesta sobre qué tipo de experiencia quieren visualizar, realidad aumentada o realidad virtual. La que ganó es la realidad aumentada, así que vamos a trabajar con ese proceso. Lo primero que haremos es descargar este archivo en formato GLTF, que es el más usado, el más estándar para poder hacer estas experiencias. Le damos clic a exportar. Y lo que haremos ahora es irnos hacia la plataforma A-Wall para trabajar la realidad aumentada. Como muchos ya saben, A-Wall es una de mis plataformas favoritas para trabajar realidad aumentada web, y es muy importante usar web para trabajar experiencias de e-commerce, tiendas, y así poder compartir esta información a más usuarios y que los usuarios puedan visualizar tu proyecto o tu producto sin necesidad de descargar nada, por ejemplo, ¿no? No tienes que descargar un aplicativo, no tienes que entrar a una red social específica. Así que lo primero que haremos es ir a Project Library. Y antes que me olvide, A-Wall es gratuito para poder utilizar todos los trackings posibles que nos van generando, y también nos permite trabajar tanto proyectos comerciales como personales. Eso sí, hay un límite de 1000 vistas por proyecto, así que ten en cuenta eso. Si tú ya tienes un proyecto comercial mucho más masivo, te recomiendo que vayas hacia el tier pagado, que es mucho más caro. Eso sí, obviamente es caro, pero ya te abre muchas otras oportunidades, ¿no? Valida esos puntos para poder trabajar adecuadamente. Nosotros vamos a utilizar Absolute Scale, esta plantilla, porque queremos que utilice las mismas proporciones originales del escaneo. Vamos a ver si eso cumple también, ¿no? Le damos clic aquí. Y bueno, te da un ejemplo básico de cómo va a funcionar. Acá se agrega un cubo sencillo. Nosotros vamos a darle clic a clonar proyecto. Seleccionamos el espacio de trabajo y vamos a crearle también una URL para poder asociarla al proyecto, ¿no? Vamos a darle planta 3D Commerce. Un poco grande, pero bueno, es interno. Esperamos que cargue. Y bueno, por fin se cargó la experiencia, bueno, la plataforma en sí. Como sabes, también este es un recurso online. Y quiero explicarle rápidamente cómo se puede trabajar con A-Wall, ¿no? Para que tengas más familiaridad. En sí es muy parecido a otras herramientas. Si tú vienes con la plataforma de TikTok, Effect House, o Lens Studio, o la antigua MetaSpark, te va a ser muy familiar trabajar con esto. Acá a la izquierda tenemos la sección de los elementos de la jerarquía, donde están los elementos que van a aparecer en la escena, ¿no? Estamos con las luces ambientales, otro tipo de luces, la cámara, el piso. Acá también ya tenemos toda la experiencia de trabajar la realidad aumentada en Absolute Scale, y la escena, que básicamente acá estamos diciendo que lo que se va a visualizar es la caja, ¿no? Este box. Estos elementos son fundamentales para poder trabajar con la experiencia. Si tú quieres agregar otros, le das clic a más y puedes agregar estos otros elementos, ¿no? Yo te recomiendo que manejes siempre la plantilla. Si es que recién estás iniciando, vayas explorando todas las habilidades que existen, todas las funciones que existen, y así poco a poco ir aprendiendo más de cómo interactuar con estos elementos, modificarlos y agregar algunas propiedades también, ¿no? Aquí, como ya saben, en el centro está la escena general,
en donde nosotros podemos visualizar cómo va quedando la experiencia. Por ejemplo, si yo voy a agregar otro elemento, acá en el centro se va a visualizar, ¿no? Acá estamos viendo actualmente la caja, que es lo que justamente estamos seleccionando. Y hablando de selección, aquí a la derecha está el inspector, que viene a ser como las propiedades. Acá está la información sobre la posición, la rotación, la escala de esta caja y también el mesh y ciertos atributos como los materiales, ¿no? Si yo cambio de propiedad o de elemento, por ejemplo, le damos clic a ground, cambia también el inspector, la información del inspector. Esto es importante para poder tener en cuenta qué cosa quieres modificar dentro de estos objetos, ¿no? Si yo quiero cambiar algún color, algún material del objeto de la caja, lo voy a hacer aquí, en este lado, ¿no? Y también te ofrece una función de agregar un nuevo componente. Aquí podemos agregar Custom Components, un tema de luz, animación, un tema de física o quizá un tema de UI para que sea mucho más vistoso. En realidad existen muchas opciones, pero tienes que saber cómo combinarlos o cómo conectarlos adecuadamente, ¿no? Aquí a la izquierda, abajo, tenemos los elementos básicamente de código que puede existir o los elementos que vamos a ir agregando, importando desde la computadora, ¿no? Tenemos este código de JavaScript que aparece aquí, tenemos la información de leer y tenemos otro elemento visual que es coaching. Nosotros acá también arriba tenemos la información de generar con inteligencia artificial los elementos. ¿Se acuerdan que en mi video pasado en The AWOL generé este conejo? Bueno, si quieren saber más cómo generar esto, dejo el link en el primer comentario y también en la descripción. Acá hay otros elementos como prefabs, targets, módulos. Nosotros nos quedamos en files. Ya saben, si quieren agregar otro elemento, le dan clic aquí y pueden importar los elementos desde la computadora, ¿no? Aquí en esta plantilla lo que importa es cómo se va a visualizar esta caja, ¿no? Este box. Y justamente lo que vamos a hacer es importar nuestra planta generada con Polycam, el escaneo de Polycam. Le hacemos clic aquí a más y a upload. Buscamos la carpeta, en este caso es esta aquí, planta 3D, y le damos clic a abrir. Esperamos que suba. Y una vez que se subió, vamos a arrastrar la planta dentro de la escena, aquí justamente. Y quizá podemos apagar también cómo va a estar la visualización de la caja. Igual la caja nos va a servir bastante para poder posicionar a nuestra planta, ¿no? Es aquí. Sí, algo así. Así de sencillo es. Utilizando esta plantilla, teniendo el modelo 3D, podemos generar una experiencia muy relevante para tu negocio. Bueno, para probarlo quizá podemos utilizar una herramienta dentro de AWOL. Le damos clic a Play y se va a iniciar este proceso sencillo que es la previsualización. En este caso creo que es más complicado porque necesitamos que se mueva el dispositivo y este ejemplo no es tan sencillo, ¿no? Que digamos. Pero ni modo, vamos a trabajarlo directamente. Le damos clic a cerrar o en todo caso aquí. Y lo que vamos a hacer es darle clic, bueno, a Build primero, que permite ya generar el paquete de que estamos trabajando. Una vez que ya le diste Build, también es importante darle clic a Land antes de Publish. Acá te va a permitir subir los archivos, vamos a decir planta. Todo es planta en realidad. Land and Publish o simplemente Land Files. Luego ya si quieres vamos de frente a Publish para asegurarnos que esto ha funcionado, ¿no? No te olvides de seguir todos los pasos y poder publicar tu experiencia de realidad aumentada web. Listo. Esta es... Le damos un ejemplo, planta. La 3D. Y le damos guardar. Done. Creo que con eso ya bastaría para tener esta URL que nos va a servir para trabajar. Lo voy a dar a copiar. Y bueno, también esta URL te puede servir bastante para poder hacer códigos QR, compartir directamente
y posiblemente también embeberlo en un futuro. Listo, acá aparece. Ha reconocido el piso a unos 2 metros aproximadamente, así que vamos a acercarnos un poco. Igual la idea es que pueda reconocer toda la superficie y todo el contexto visual para que pueda establecerse correctamente la planta, pero acá ya lo vemos y podemos decir cómo cómo queda esta planta en nuestro casa, en nuestro lugar de trabajo, y ver cómo podemos combinar colores, en qué distribución puede ir esta planta, ¿no? Entonces eso es lo importante del uso de la realidad aumentada en tiendas e-commerce, para que el usuario pueda visualizar cómo va a quedar la experiencia o su producto antes de comprarlo, ¿no?